Padre bendito, por este día, por cada oportunidad que día a día tú renuevas, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre bendito, por cada una de las personas que está presente el día de hoy, Señor. Predisponemos nuestro corazón, nuestra mente, para que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra. Que el día de hoy nos llevemos de tu enseñanza, de tu amor, Señor, y que lo podamos poner en práctica. Gracias, Padre bendito, por un día más de vida. Apresura los pasos de las personas que están en camino, Señor. Bendice sus vidas, bendice este día, Señor. Te damos las gracias. Toda la gloria y la honra sean para ti, Padre bendito. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Muy bien. El día de hoy vamos a revisar lo que es el capítulo 20 de Génesis, en el que se denomina Abraham y Abimelec. El anterior domingo habíamos visto un poco de lo que era la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? En el capítulo 19. Entonces, al finalizar, igual si tienen alguna duda de estos 3 domingos que hemos estado revisando, pueden hacer sus preguntas, ¿sí? En este capítulo vamos a revisar lo siguiente. Vamos a empezar a leer del versículo 1 al versículo 2. Si todos ya tienen su Biblia, por favor digan amén. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Abraham y Abimelec, capítulo 20. La palabra del Señor nos dice: de allí partió Abraham a la tierra de Neguev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Amén. Entonces, lo que vamos a ver primero en estos versículos va a ser que Abraham ya se encontraba de camino en la tierra de Neguev, ¿cierto? Vamos a recordar un poquito en Génesis 20 del 1 al 2. Vamos a revisar un capítulo anterior que lo habíamos visto igual con la hermana Leslie, que es Génesis 12 del 10 al 13. Vamos a leer todos juntos si es que logran leer las letras, si no, me van a acompañar, ¿ok? Abraham en Egipto, nos dice. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Por qué estamos haciendo este retroceso en Génesis? Porque en este capítulo vamos a ver que Abraham es la segunda vez que va a mentir acerca de que Sara es su hermana. Bueno, si bien en la palabra más adelante vamos a revisar eso, pero en ese momento era mujer de Abraham, ¿cierto? Pero él la presenta como su hermana. Entonces, vamos a seguir leyendo del versículo 3 al 7. La palabra del Señor nos dice: pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Ya, vamos a leer de nuevo el versículo 4, todos hermanos. 1, 2, 3. Amén. Antes de revisar eso, como les decía, en Génesis 12, ¿por qué le menciona esto a Abraham de que es su hermana? Porque en el versículo 2 veíamos y le dice: y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Entonces, por eso les mencionaba que es la segunda vez que Abraham va a mencionar que es hermana de Abraham. Y acá vemos una verdad a medias que dice, ¿no? Lo cual delante de Dios eso va a considerarse como una mentira.
Pero él, ¿por qué mintió acerca de que Sara era su hermana y no su mujer? ¿Por qué no la presentó como su mujer? La palabra nos dice que Abraham sentía miedo de que lo mataran, entonces por eso él la presentó como su hermana, ¿no? Una vez más, Abraham siente la falta de confianza en Dios, siente esa falta de ese temor que tenía, ¿no?, delante de las personas, y por eso prefirió presentarla como su hermana, porque temía por su vida. Y muchas veces nosotros actuamos con ese temor, y a veces podemos decir como que una verdad a medias que delante de Dios va a considerarse como una mentira. Ahora sí, vamos a continuar leyendo de lo que estamos en el versículo 4. La palabra del Señor nos dice, el versículo 5, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Amén. En estos versículos vamos a ver, Abimelec era el rey de Gerar, ¿cierto? Dios se le va a presentar en un sueño a Abimelec para advertir e impedir que pueda cometer un pecado. En el versículo 5, que nos decía, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con la limpieza de mis manos he hecho esto. En la versión, en el versículo 6 nos dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y si no te permití que la tocases. En la versión Telea, en el versículo 6 nos va a decir, en ese mismo sueño Dios le dijo, ya sé que no has hecho nada malo, pues yo no te dejé que la tocaras ni que pecaras contra mí. Entonces cuando Abimelec le dice, con esa integridad yo he actuado, yo no hice nada, entonces Dios también ve y por eso impide y advierte a Abimelec sobre lo que iba a pasar, ¿no?, si él pecaba contra la mujer de otro varón, que él y los suyos iban a morir. Entonces por eso le dice Dios que devuelva a la mujer y que Abraham iba a orar porque era profeta. Ahora, Dios reconoce y conoce también el corazón de Abimelec, ¿no? Y conoce también cada una de las intenciones. Entonces por eso también Dios se presenta en el sueño de Abimelec. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Dios se le presenta a Abimelec en el sueño? ¿Por qué impide que suceda esto? Vamos a revisar y quiero preguntarles si ustedes, hermanos, saben qué significa la soberanía de Dios. ¿Alguien sabe? Porque algún rato lo hablamos cuando escuchamos las prédicas, la palabra, ¿no? Hablamos sobre la soberanía de Dios. ¿Alguno de ustedes, hermanos, sabe qué es? Vamos, hermanito. Amén, muy bien. Como dice el hermano Salomón, es el poder que tiene sobre todo, ¿no? Entonces, la soberanía de Dios quiere decir que Dios va a hacer lo que Él quiere y cuando Él quiere, de acuerdo a su voluntad y lo que Él cree que es mejor, ¿no? Dios va a hacer lo que Él cree que es mejor, pero Él puede hacer lo que Él quiere. Ya sea que tengamos una acción buena o mala, Él puede cambiar esos planes que tenemos, sea bueno, sea malo, Él puede cambiar porque Él puede hacerse cargo de todo eso de acuerdo a la voluntad que el Señor tenga. Según la Biblia,
la soberanía de Dios significa que tiene el control total, como decía el hermano Salomón, ¿no? Tiene el control total, la autoridad y el poder absoluto delante de todo. Nada va a ocurrir fuera de la voluntad de Dios y se utiliza incluso en circunstancias difíciles. Y la soberanía de Dios también se va a presentar en circunstancias difíciles para cumplir el propósito. Entonces, vamos a revisar. ¿Qué significa soberano? Una persona soberana o soberano quiere decir que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. Y la soberanía, como les mencionaba, va a ser la soberanía de Dios, es esa autoridad suprema, el poder absoluto y el control total sobre toda la creación, gobernando todas las cosas según su voluntad y propósito. Entonces, ¿por qué hago mención de la soberanía en estos versículos? Porque Dios impide algo y Él no deja que se cumplan algunos planes o permite que se cumplan algunos planes de acuerdo a su soberanía, porque Él puede cambiar todo eso, sea bueno o sea malo, ¿no? Dependiendo a ello. Para ello vamos a revisar en la palabra sobre la soberanía de Dios. En Génesis del 3 al 7 estábamos revisando esto, la soberanía sobre la creación y el reino. En Salmos 135, 6, en la Reina Valera nos dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Sobre toda la creación, como decía el hermano Salomón, ¿no? Él tiene todo ese poder. La soberanía en la historia, en las decisiones humanas. En Efesios 1:11 podemos ver en la versión NBI que nos dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Qué quiere decir este versículo? Que nosotros estamos predestinados al plan que tiene Dios y sujetos al plan que tiene el Señor para nosotros. Nosotros podemos tener planes, pero Dios tiene propósitos en nuestra vida y se van a cumplir de acuerdo a lo que Él quiera y a lo que Él decida. La soberanía de Dios en la salvación y la vida. En Romanos 9 del 15 al 16 nos dice: pues a Moisés le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí este versículo va un poquito con lo que estamos revisando de Abimelec, ¿no? Él va a tener misericordia de Abimelec para que no peque, pero también de Abraham y de Sara porque son sus hijos protegidos. Y nos dice también este versículo: así que no depende de quién quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces Dios va a decidir a quién proteger, cómo proteger, qué permitir, qué no permitir, ¿no? Está dentro de la voluntad del Señor. Entonces, esto es lo que vemos dentro de la soberanía de Dios en todos esos aspectos. Vamos a revisar lo que es los versículos del 8 al 10. Vamos a leer. La palabra del Señor nos dice: entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Amén. Entonces, en estos versículos vamos a ver cómo Abimelec, que es un rey pagano, va a confrontar a Abraham, ¿no? Y le va a ir a preguntar: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tenías que haber mentido acerca de eso? Entonces,
Dios va a utilizar de instrumento a cualquier persona para confrontarnos con lo que estamos haciendo mal y para corregirnos con ese amor. En estos versículos podemos ver cómo, si bien Dios no era el Dios que tenía Abimelech, Abimelech decide, ¿no?, delante de Dios, ir a entregar a su mujer y confrontar a Abraham y decirle: ¿por qué hiciste esto? Entonces, también podemos ver cómo Dios, como les decía, utiliza de instrumento a las personas para confrontarnos. Muchas veces pensamos que estamos haciendo algo bien, sin embargo, va a utilizar a alguna persona para hacernos dar cuenta que no es lo correcto y que no está dentro de la voluntad de Dios. Y con ese amor Dios va a corregirnos, ¿no? Entonces, incluso profetas como Abraham, incluso discípulos y todos estos personajes que aparecen en la Biblia, así también nosotros muchas veces nos comportamos y nos equivocamos porque somos humanos, ¿no? Entonces, el miedo muchas veces nos va a hacer actuar conforme a lo que nosotros pensamos que está bien. Sin embargo, delante de Dios eso no puede estar bien y no puede ser correcto. Para ello, nosotros debemos fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios y confiar en los planes que Él tiene dentro de nuestra vida. Y muchas veces esto ese temor, esos pensamientos que tenemos que es mejor para nosotros, puede ser muy contrario a lo que Dios tiene preparado, ¿no? Y llegamos a tener decisiones incorrectas delante del Señor, como mentir. Entonces, estas medias verdades o ocultar algo son mentiras delante del Señor, que de alguna forma pueden llegar a causar daño a terceras personas. En este caso, como Abimelech, ¿no?, que si él cometía ese error a causa de que Abraham había dicho que era su hermana, entonces él y todos los que le rodeaban iban a morir. Entonces puede afectar a terceros, ¿no? En Efesios 4:25 lo vamos a revisar. A ver, hermanita Maribel me va a ayudar buscando Efesios 4:25. Mientras busca, vamos a leer Proverbios 29:25. En la versión Telea nos dice: si tienes miedo delante de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. ¿Qué quiere decir esto? Quien se deja dominar por el miedo cae en su propia trampa, pero quien confía en Dios va a vivir tranquilo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese temor, vamos a empezar a inventar cosas, vamos a poner excusas. Sin embargo, si confiamos plenamente en Dios, la cosa va a ser diferente. ¿Ya lo tienes, hermanita? Amén. ¿Han escuchado? Ay, perdón. Ya, en este versículo nos va a hablar de que seamos sinceros con el prójimo, ¿no? Así también Dios, que habíamos revisado los capítulos anteriores, que Dios es omnipotente. Él sabe lo que estamos pensando, sabe lo que somos, sabe lo que vamos a hacer. Entonces, si nosotros somos sinceros delante de Dios, Él también va a considerar eso. Muy bien. Ahora sí, vamos a leer los versículos del 11 al 13. La palabra del Señor nos dice: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Amén. Entonces, lo que veíamos y lo que les decía hace rato en que Abraham dijo una verdad a medias, si bien el linaje, como dice la palabra,
Sara sí venía a ser la hermana de Abraham, ¿no? Pero él estaba ocultando que era su mujer. Entonces, pero sí es la hermana de Abraham según ese linaje. Entonces, en el versículo 11 nos dice: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Abraham respondió: ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. ¿Por qué Abraham piensa que en el lugar en donde estaba no había ese temor de Dios y podía él tal vez tener la libertad de mentir? Muchas veces nos ponemos en esa situación, pero no nos damos cuenta que Dios está en todo lugar, no depende del lugar en sí, ¿no? Quería preguntarles, hermanos, si ustedes saben qué es el temor de Dios. Amén. Muy bien, hermanito Salomón. El hermanito Salomón es el único que participa. Vamos, súper bien. Entonces, como dice el hermano Salomón, el temor de Dios es, por así decirlo, esa reverencia, ese respeto que nosotros le tenemos a Dios. No es el miedo en sí, no es como decir yo tengo miedo de Dios, no, sino esa reverencia y ese respeto de no querer fallarle, ¿no? Con todo lo que hagamos. Entonces el temor de Dios es ese respeto, reverencia, y es obedecer por amor a Dios. Temer a Dios implica tenerlo en cuenta en todo lo que hagamos, ya sea en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Eso es temer, eso es el temor de Dios, ¿no? Porque lo menos que queremos es fallarle. Entonces a eso nos vamos a referir. En la palabra vamos a revisar los siguientes versículos. En Proverbios 14:27 nos dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En Salmos 111:10, en la versión Telea, nos dice: si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quien lo hace así demuestra inteligencia. Dios merece ser siempre alabado. Entonces vemos que igual en la palabra nos dice en Proverbios del 1 al 7, el principio de la sabiduría va a ser el temor a Jehová. Entonces cuando nosotros le tenemos ese respeto, esa reverencia, nosotros vamos a querer cumplir con la voluntad del Señor y no querer hacer nuestros planes. A eso se refiere el temor de Dios. Muy bien. Ahora vamos a revisar los versículos del 14 al 18. La palabra del Señor nos dice: entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Como vemos en estos versículos, si bien Abimelec era pagano, pese a que no tenía, pese a que Dios no era su Dios, Abimelec decide obedecer a Dios, ¿no? Obedecer en cuanto a lo que Dios le dijo. Entonces podrían haber sido muchas las razones por las que Abimelec obedeció, pero más era también su miedo de que iba a morir él y los suyos. Pero ¿qué aprendemos de Abimelec, hermanos? Lo que vamos a aprender es que él tiene algo que todos deberíamos
tener, ¿no? Ese temor a Dios, el que Dios te diga algo y obedecer de inmediato, no cuestionarnos, no hacer nada de eso, sino obedecer de inmediato. Entonces Dios responde a esa obediencia y Dios, por medio de la intercesión de Abraham, ¿qué va a hacer? Va a poner bendición sobre él, ¿no? Y los suyos. Entonces decide bendecirle para que la mujer y las esclavas de Abimelech o las siervas puedan tener hijos, ¿no? Entonces Abimelech obedece a Dios pese a que no era su Dios. Dios decide bendecir a la mujer y a las siervas de Abimelech. En el versículo 16 tenemos lo siguiente, nos dice: y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. ¿Alguien sabe qué significa vindicada? Bien, alguien lee la palabra. Vamos, hermanitos. Ya, vamos por ahí. Muy bien, hermanito, gracias. Amén. Porque cuando nosotros leemos la palabra y no entendemos alguna palabra, esto también nos puede llevar a averiguar mucho más y a profundizar mucho más sobre la palabra. Entonces yo como que no entendía que era vindicada y lo pasé desapercibido, pero este es un aspecto importante dentro de estos versículos. Me preguntaba a la hora de leer la palabra igual, ¿por qué Abimelech entregó los animales, entregó dinero a Abraham, si Abraham fue quien mintió? Si hubiese sido cualquier rey, quizás lo hubiera mandado a matar porque él le ha mentido, ¿no? Y por él iban a venir tal vez una maldición dentro de los suyos. Pero Abimelech, ¿qué hace? Obedece a Dios primero, va y le entrega estos animales a Abraham y le entrega también dinero. Entonces, ¿qué significa vindicada? Vindicada significa ser declarada justa, defendida de falsas acusaciones o restaurada en honor y reputación por intervención divina. ¿Qué quiere decir eso? Que Abimelech entregó a estos animales el dinero para que Sara, la mujer que era elegida para tener el hijo de la promesa con Abraham, no se haga ver delante de los demás como que ha cometido el error, porque al final no se cometió ese error, ¿no? Ese pecado. Entonces, al leer estos versículos surge esa duda. Entonces, cuando Dios marca a una mujer, Él la tiene bajo su soberanía y esta va a ser protegida hasta que se cumpla lo que el Señor dice. Entonces Abimelech entrega todo esto para que vean a Sara como justa. A eso se refiere ser vindicada. Entonces, bajo la soberanía, la gracia y la misericordia de Dios, el Señor va a proteger a sus elegidos para cumplir sus propósitos. Por eso es que Dios se le presentó a Abimelech, por eso es que Abimelech igual obedeció, por eso es que Abraham también intercede por Abimelech en oración para que también suceda todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos revisado el día de hoy en Génesis 20. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerlas. Sí, igual de los anteriores capítulos, los que hemos revisado, que no ha dado tiempito para las preguntas hasta que llegue el refrigerio. Si alguien tiene una pregunta. Bueno, creo que ha quedado claro. Estamos bien, vamos a seguir los pasos del hermanito Salomón para leer un poquito más de la palabra y poder también entender mucho más. Entonces, cuando nosotros revisamos la palabra, también debemos ver qué nos está enseñando y cómo podemos ponerlo en práctica. Así como este capítulo nos ha enseñado que si bien nosotros podemos querer tener planes sobre la soberanía de Dios, eso puede cambiar, ¿no? Y todo va a cumplirse como Él quiera, dentro de lo que es su voluntad. Bueno, vamos a ponernos de pie para orar por los alimentos.
Señor, te damos gracias por los alimentos que has provisto el día de hoy para compartir. Bendice las manos de los que han preparado, Señor. Bendice a cada uno de los hermanitos también que ha recibido tu alimento espiritual, también Padre bendito. Te damos gracias por este momento, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.